Buenos días, muchachos. Ya son 10 y 10, vamos a empezar. Ah, Si pueden, prendan sus cámaras, por favor. El día de hoy vamos a ver algunos temas. El primero es acerca de los síndromes parenquimales, el segundo, insuficiencia respiratoria, síndromes mediastinales, y tenemos lo que es enfermedad del monje. ¿Ya? Esos cuatro temas vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con lo que son los síndromes parenquimatosos. Estuve viendo voy a salirme un poquito del tema. Estuve viendo sus sílabos y ustedes ya no tienen análisis de gases arteriales en la parte de neumo, ¿no? O lo han visto en teoría. Ese datito me pueden confirmar, por favor. Si no, lo incluyo para la siguiente semana. O si no, esperamos hasta que tengan eso, ¿no? Disculpa, ¿Sí? ¿Van a ver la clase de análisis de gases arteriales? ¿O en la parte de neumo o no? ¿Lo han visto durante sus clases o lo van a ver? sí, está dentro de la clase de examen físico. ¿Así? Ya. Porque su sílabo no estaba en la parte de Nemo. Bueno, no lo vi. Ya. La cosa es que esa clase va a quedar pendiente ya. Ya pasamos a cardio, pero lo voy a tocar en la siguiente clase. Para que lo vean. Que sí se me hace importante esa clase. Ya, eso queda pendiente con ustedes. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver los temas del día de hoy. Tenemos lo que es el síndrome parenquimatoso, que según el agente va a incluir lo que es el síndrome condensativo o de condensación, el síndrome intersticial y síndrome cavitario. La docente también puso lo que es el síndrome supurativo también. Entonces serían cuatro. Vamos a hablar de lo que es el síndrome de condensación, ¿ya? El síndrome de condensación es básicamente la inflamación del parénquima pulmonar, ¿ya? En el cual obviamente está incluido em, los alvéolos en particular, y debido a la patología, porque van a haber varias, va a haber una migración, ¿no? De los leucocitos hacia los alvéolos, y eso hace que haya también de líquido intracapilar, ¿no? Pase al alvéolo, ¿no? Y estos alvéolos se llenen. Ya, eso básicamente sería el síndrome de condensación. Que los alvéolos tengan algún líquido exudativo. Am, Las patologías que forman parte del síndrome de condensación, a la cabeza vamos a tener lo que es la neumonía, ¿ya? La neumonía forma parte del síndrome de condensación. Neumonía. Y es de la que más vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Porque es la enfermedad principal, por así decirlo, que forma parte del síndrome de condensación. La segunda puede ser edema agudo de pulmón, también puede ser hemorragia alveolar, ¿ya? Hemorragia alveolar. Pero esa es la principal, ¿ya? Y la que más voy a hablar. Entonces vamos a basarnos prácticamente en neumonía. Ya en toda esta parte vamos a explicar de la neumonía. Em, Como saben, el principal agente que me genera la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y eso me va a generar la neumonía típica, ¿sí? Que más adelante voy a explicar los signos y síntomas de la neumonía típica, pero también hay una neumonía atípica. Todo lo que no es originado por Streptococcus pneumoniae se va a denominar como neumonía típica. Y acá tenemos al micoplasma, a legionela, a clamidia, neumonía, ¿no? Que también te van a producir neumonía. Y el cuadro es atípico, ¿no? No es, lo voy a explicar más adelante y pues no va a ser lo común, ¿no? Pero ahí se lo voy a comentar más adelante. Ya, ¿qué pasa cuando ingresa el germen, ¿no? Por vía respiratoria, ¿no? Está acá. Los neutrófilos, que están, o sea, acá hay capilares, ¿no? Entonces acá va a pasar los glóbulos rojos y también todo lo que son los neutrófilos,
los macrófagos, todo lo demás. Entonces, cuando ven que hay una bacteria acá, en este lado y todo acá, tienen que pasar del capilar hacia el alveolo, ¿ya? Y estos no viajan solos. O sea, para que viaje o para que ingrese el neutrófilo al alveolo, tiene que generar inflamación y sobre todo hacer que haya mayor permeabilidad en esos vasos para que el neutrófilo pueda pasar de un sitio a otro. Entonces, cuando pasa esto, no solamente pasa el neutrófilo, sino también el, el líquido, el líquido que estaba en el capilar, ¿no? Que forma parte del plasma, ¿no? Pasa, traspasa el alveolo, ¿ya? Por eso se llena de líquido, que es de tipo exudativo, ¿no? Porque van a haber leucocitos, macrófagos ahí que están combatiendo a la bacteria. Por eso se dice que la neumonía tiene cuatro fases: la fase de congestión, en el cual vamos a tener el exudado proteináceo con las bacterias ahí en el alveolo; fase de hepatización, porque también van a migrar lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Van a migrar también lo que son los neutrófilos que les estoy comentando, y va a haber bastante depósito de fibrina, y luego va a tener una fase de resolución, ¿no? En la cual va a haber, los neutrófilos se retiran porque ya combatieron, por así decirlo, la infección, y y más o menos ese sería el ciclo, ¿ya? En relación a los síntomas, como les decía, tenemos una neumonía típica que es producida por Streptococcus pneumoniae, en la cual vamos a tener disnea, también puede haber dolor torácico, disnea, fiebre, tos con expectoración enrumbrosa, ¿no? Crepitantes, ¿sí? Una presentación típica, ¿no? Que le suena a neumonía. Por otra parte, también tenemos la neumonía típica que les estoy comentando, que es producida por otros agentes, en la cual, por ejemplo, acá la persona no va a tener fiebre, va a tener una tos seca, ¿ya? Los crepitantes pueden ser escasos, ¿no? Eh, el patrón, por ejemplo, de la radiografía va a ser más intersticial que consolidativo, o que consolidativo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver diferencias, ¿no? Pero ustedes quédense con la idea del patrón típico de neumonía, ¿ya? En lo que es el examen físico, a la inspección yo voy a ver una persona que está con disnea, ¿ya? Que con disnea puede tener eh, tirajes intercostales, no se le va a marcar lo que es la parte del tórax, ¿ya? Se lo conoce como tirajes. Em, La, a la palpación vamos a tener incremento de las vibraciones vocales, ¿sí? Y vamos a tener a la percusión en una neumonía. Pregunta para ustedes. Su matidez. Tu matidez o matidez en la zona, en la zona comprometida, ¿cierto? Vamos a poner su matidez, pero acuérdense más matidez, ¿ya? Más matidez. En zona comprometida. Y en la auscultación, ¿qué es lo que van a escuchar? Crepitantes. Crepitantes. Crepitantes en una zona en particular, ¿no? En la zona comprometida. Crepitantes también tienen pectoriloquia, el soplo tubárico, que son característicos de la neumonía, pero no lo van cuando ustedes hagan el examen físico, se van a guiar más de los crepitantes que de lo que de la pectoriloquia y esas cosas, ¿ya? Pero sí les va a servir para sus casos clínicos o cuando le pongan la pregunta en el examen, ¿ya? En el diagnóstico de una neumonía influye mucho la clínica, pero necesitas comprobarlo con una placa de tórax, ¿ya? Ahí me va a servir mucho lo que es la placa de tórax, es el examen. Claro, hay mejores exámenes, ¿no? Pero con eso yo hago el diagnóstico. También a nivel de laboratorio le pueden pedir, por ejemplo, un hemograma, PCR para saber cuánto está la inflamación, y si su hospital lo tiene, procalcitonina para saber si es bacteriano o viral. El hemograma va a servir mucho para saber si hay leucocitosis, ¿sí? Esto sería una
radiografía típica, por ejemplo, de una neumonía, en el cual, por ejemplo, vamos a ver broncogramas aéreos, ¿no? O sea, algunos bronquios van a estar llenos de aire como tal, pero vamos a tener el patrón parchado, ¿no? De la neumonía. O sea, hay algunos que van a estar sanos y otros que van a estar comprometidos, ¿no? Y esa superposición de lado sano y lado comprometido me trae el broncograma. Y bueno, acá les dejo una plaquita de un edema agudo de pulmón que tiene la famosa forma de alas de mariposa. Este es de un EAP, ¿ya? Distinto a lo de acá, porque esto se ve como parches, o sea, en parches, ¿sí? Es como un patrón algodonoso, si se dan cuenta, ¿no? No es completo, es por partecitos. Ya. En lo que es atelectasia, que también lo incluye el emergente como, o sea, lo incluye en el síndrome de condensación. Básicamente la atelectasia es el colapso del pulmón, ¿ya? Puede ser parcial, parcial o completa, pero es el colapso pulmonar, ¿sí? En tipos, o sea, las razones por las cuales uno tiene atelectasia puede ser de tipo obstructivo, porque obviamente hay algo que lo está obstruyendo, que puede ser un cuerpo extraño, por ejemplo, o tumores o algún tapón mucoso que está obstruyendo ese moco, ¿no? Porque no eliminan secreciones la persona. Luego tenemos lo que es por relajación o compresión. Ah, ya, acá voy a mostrarles imágenes. Este es de tipo obstructivo, miren. Se obstruye esta parte del pulmón y se obstruye esta parte del bronquio y esta zona del pulmón comienza a colapsar. O sea, se vuelve a achicar, se va a achicar. ¿Sí? Ya. También tiene este tipo por relajación slash compresión, que son dos nombres que tiene. Y eso puede ser por un neumotórax o por un derrame pleural, ¿no? Va a evitar, o sea, cuando tenemos un neumotórax o un derrame, evita que se extienda por completo el pulmón, ¿no? Porque tiene o bien aire o bien líquido. Entonces acá vemos que el pulmón también colapsa. Y también tenemos el tipo cicatricial o por contracción cuando, por ejemplo, el paciente tiene un parénquima duro porque tiene fibrosis pulmonar y esto hace también que de alguna manera colapse porque no se va a expandir como debería, ¿no? Queda todo el pulmón duro y rígido en la parte de acá por la cantidad de cicatrices que va a tener. Al examen físico en la atelectasia, vamos a ver que en la inspección, la zona donde hay atelectasia, en la zona donde va a haber atelectasia va a haber una retracción. Es como si algo succionara las paredes del tórax, ya, algo así. Vas a ver retracción. Em, a la palpación va a haber disminución de las vibraciones vocales y disminución de la expansibilidad en esa parte del tórax. A la percusión vamos a encontrar lo que es matidez en la zona comprometida, porque no va a pasar aire ni nada en esa zona. Y a la auscultación vamos a encontrar silencio auscultatorio. No vamos a escuchar nada, ¿ya? Para hacer diagnóstico de atelectasia te tienen que dar este contexto, más que nada. Te pueden decir que una persona se atragantó, por ejemplo, o un niño estaba jugando con sus juguetes, hasta que comienza con un estridor, ¿no? Estridor básicamente es el sonido que va a ocurrir cuando hay obstrucción de vía aérea alta, ¿no? O te pone en contexto, no sé, de un paciente con fibrosis. Entonces, ahí es cuando sospechas de atelectasia. Generalmente te dan contexto, ¿no? Porque la clínica es muy, muy similar. Ah, ya. El examen físico es muy similar a, a derrame, por ejemplo. Pero ya saben que el derrame pleural por lo general es en vasos, ¿no? La hematitis va a ser en vasos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Para el diagnóstico, también pido una placa. Voy a ver esa línea así como en triángulo. Y acá sí me va a servir mucho ver la tráquea. La tráquea va a estar desviada hacia el lado de la lesión, ¿ya? Porque ya les he dicho que es como si aspirara. Entonces se va a ir hacia el lado de la lesión.
Por otra parte, por ejemplo, en el derrame pleural, la tráquea va a estar contralateral, ¿no? Si acá es el derrame y, por ejemplo, es muy masivo, desvía la tráquea hacia el otro lado, ¿no? A diferencia de la atelectasia, ¿no? Que es como si succionara y la tráquea se va hacia el lado de la lesión. Ya, eso en relación a síndrome de condensación. Vamos a hablar de síndrome cavitario. Síndrome cavitario viene de cavidad, ¿no? Generalmente es una cavidad mayor de 3 centímetros que tiene una conexión con algún bronquio, ¿ya? Entonces, básicamente es que se forma una cavidad, ¿sí? En signos y síntomas, podemos tener una persona que tiene tos, tiene expectoración, nada agradable, expectoración, tos, puede tener diaforesis el paciente, pérdida de peso, ¿no? Si sospechamos de que es infeccioso, el paciente va a tener fiebre, por ejemplo, y yo ya estoy sospechando de que eso es algo que probablemente sea infeccioso, y bastantes secreciones, bastantes secreciones. Nada desagradable, con un dolor desagradable. En relación a la etiología, o sea, ¿qué enfermedades me pueden producir un síndrome cavitario de la cabeza? Tuberculosis. Podemos tener una neumonía supurativa, un quiste diatídico, abscesos, neoplasia necrosada y micosis, ¿ya? En lo que es el examen físico, acá lo tenemos, pero créame que no va a ser del todo orientativo. Acá me va a servir mucho más lo que son las técnicas de diagnóstico por imágenes, ¿ya? Igual acá les dejo lo que es el examen físico, ¿no? El examen físico, obviamente necesito de la lesión, va a haber una disminución de la movilidad torácica, puede haber mucho adelgazamiento, si sobre todo es algo neoplásico o de tipo infeccioso, como la TBC. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas si es una cavidad pura o incrementada si tiene condensación, ¿no? A la percusión vamos a tener matidez, si hay tejido de condensación, si no hay tejido de condensación, es una caverna sin nada, va a haber un incremento de la sonoridad. Y la auscultación, el murmullo vesicular va a estar disminuido. Como les dije acá, no es que va a ser crucial el examen físico, que sí me tengo que apoyar más de las técnicas de imagen, ¿ya? Entonces, como ayuda al diagnóstico, ¿qué es lo que puedo solicitar? Puedo solicitar una radiografía o tomografía, dependiendo de lo que tenga el hospital o lo que tenga más a la mano. Si yo sospecho de que es TB, aunque debo de hacerlo, puedo pedir una baciloscopía, un cultivo de esputo, ¿no? Si sospecho de que puede ser otra bacteria, pues un gram de esputo para saber si es gram negativa, gram positiva es la bacteria. Generalmente puede ser anaerobias gram negativas. PAP, si sospecho de que hay alguna neoplasia, estudios para hongos, dependiendo del sitio epidemiológico, ¿no? Si es de la selva, o por ejemplo, el paciente tiene enfermedades lo inmunosuprimen, ¿no? Por ejemplo, el paciente VIH, hay que sospechar que por ahí también pueda tener un hongo. Y test serológicos para hiatidosis también, ¿ya? Y acá vamos a ver una tomografía de una caverna, por ejemplo. Acá está bien clarito, una caverna. Acá también tiene una caverna. Y acá también, ¿no? Y acá parece que tuviste contenido en su interior, ¿no? Esa, por ejemplo, se ve sin nada. ¿Qué más? Y bueno, dentro de esta caverna puede haber, puede ser masa, o puede también tener consolidación alrededor, o también puede tener líquido, por ejemplo, los quistes hiatídicos tienen el líquido ahí adentro, ¿no? Entonces, ahí va a depender también eh, mucho los factores de riesgo, la epidemiología, como les decía, si soy un paciente que vive en una zona ganadera, cría perros, ovejas, ¿no? Ahí tienes los factores para echinococos granulosos, ¿no? Que te dan lo que es la hidratidosis. Y ya, básicamente eso. Para el diagnóstico diferencial, ya sabemos que puede ser por una neoplasia, puede ser algo infeccioso. Neoplasia, un carcinoma broncogénico, en infeccioso la cabeza TBC, ¿ya? A la cabeza TBC también puede ser un hongo, aspergilosis, histoplasmosis, criptococos, hidatidosis.
Como les dije, puede también ser una bacteria gram negativa, un neumococo también, o una bacteriana TS. Luego pasamos a hablar de lo que es síndrome supurativo crónico. Básicamente es que se forma un absceso pulmonar, se va a básicamente producir de nuevo el absceso es una colección de pus prácticamente, y si es pulmonar, obviamente está en el tejido pulmonar, ¿no? Em, Esto básicamente es por la destrucción netamente del pulmón, ¿no? Se necrosó, comenzó a supurar y proliferaron ahí las bacterias. Causas puede ser por una neumonía que no la llegaron a tratar como tal, una obstrucción bronquial cuando la persona se aspira, por otras infecciones bacterianas cuando se infarta el pulmón y se infecta, por ejemplo. Agentes etiológicos, principalmente tenemos los piógenes, neumococo, gérmenes piógenes, Staphylococcus, Streptococcus, o agentes como Clostridium perfringens, Clostridium fragilis, ¿no? Que pueden estar formando el absceso. Por otra parte, tenemos lo que son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son las dilataciones del árbol bronquial. Esa es su definición. Síndrome de Cartagena es cuando la persona nace de manera congénita con las bronquiectasias, ¿ya? En lo que es la patogenia, básicamente la persona que constantemente se está enfermando, no sé, de neumonías o tiene bastante antecedente de infecciones, ¿no? Genera eso una lesión a nivel del epitelio, ¿no? Va a haber mayor secreción de moco, eh, y eso, ¿no? Ese constante hecho de enfermarse, trae que al final se formen bronquiectasias, ¿no? Por el hecho de que ha estado en constante inflamación, ¿ya? Ah, y ya, básicamente eso sería la patología. El cuadro clínico, allá, vamos a tener una persona que va a tener tos crónica, va a tener lo que es expectoración purulenta, puede tener también lo que es hemoptisis, em, más que nada, tos crónica, expectoración purulenta o también puede ser fétida o con olor fétido y una hemoptisis. La bronquiectasis lo vas a llegar a diagnosticar con tomografía, ¿ya? Y no me sirve lo que es la radiografía, no se va a ver, ¿ya? Y como los que yo lo voy a ver en forma de anillo. Mira, están en forma de anillo acá, en forma de anillo. Como les dije, es la dilatación del árbol bronquial, ¿no? Vemos que está más ensanchado. A diferencia, por ejemplo, de esta tac. O sea, sé que esto está mal. O sea, desde acá tiene su caverna, pero miren, no se ve así, ¿cierto? Entonces, con eso llegamos al diagnóstico. Luego tenemos lo que es el síndrome pulmonar intersticial, ¿ya? El síndrome pulmonar intersticial es cuando hay una afectación difusa del parénquima pulmonar. Acá no solamente vamos a tener los alveolos, sino también del intersticio o espacios aéreos pequeños, ¿ya? En relación a la patogenia, eh, se va a producir cuando hay una lesión epitelial, ¿ya? Va a proliferar el factor de crecimiento tisular beta 1 y este va a hacer que proliferen los fibroblastos y miofibroblastos en la zona del pulmón, ¿ya? Estos básicamente son productores de colágeno, ¿no? Entonces van a hacer que se endurezca ese pulmón, ¿sí? Y este factor de crecimiento tisular hace que también hay un envejecimiento y apoptosis y así siga el ciclo, ¿no? Y básicamente ese depósito de colágeno hace que yo al final tenga fibrosis pulmonar, ¿sí? Básicamente así es el ciclo. Em, ¿qué más tenemos por acá? Ya. El cuadro clínico va a ser una tos que va a ser tos seca y vamos a tener una disnea progresiva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que antes, por ejemplo, no sé, hacía sus actividades y se cansaba. Luego, cuando caminaba por el parque, se cansa. Comienza a cansar, ¿no? Y luego, cuando está en su casa haciendo sus actividades más básicas, se cansa y luego tiene
cansancio o disnea en este caso al reposo. Estaba diciendo cansancio, o sea, antes tenía disnea cuando hacía actividades, ejercicios, ¿no? Y ahora se cansa al reposo. Entonces, con eso hacemos referencia al disnea de esfuerzo progresivo, ¿ya? Hasta que llega el reposo, va a tener tos seca e hipocretismo digital, que es lo que les había comentado en la clase anterior, ¿no? Los dedos en palillos de tambor, que hacen referencia a un cuadro crónico, una insuficiencia respiratoria de tipo crónica, ¿ya? Vamos a encontrar al paciente quizás con cianosis, en, en mucosas, ¿no? Generalizadas, porque ese tipo pulmonar, pérdida de peso, ¿no? Clubing o acropaquia, etcétera. En lo que es el examen físico, no es muy orientativo, ¿ya? No es que le hago un examen físico y ya esto es fibrosis, no. Me sirve para descartar el resto de causas, ¿ya? No es muy orientativo, ¿sí? Para eso voy a tener que apoyarme mucho de los exámenes, las técnicas de imagen, ¿no? Estudios de imagen. Y bueno, lo que sí puedo destacar es que se pueden escuchar crepitantes tipo velcro, ¿ya? Como el pega-pega, ese es tipo velcro, ¿ya? En bases, ¿sí? Pero no es algo que, pucha, sea patos neumónicos, sea algo definitivo, ¿no? Porque crepitantes también lo podemos ver en la neumonía. Entonces, como o sea, te va a orientar, pero va a depender mucho del contexto, ¿no? El paciente adulto mayor que no tiene signos de infección, ¿no? Entonces ya con eso estoy descartando neumonía. Entonces, así, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entre las causas tenemos la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? Tiene estas causas conocidas y causas primarias asociadas a procesos no bien definidos, ¿no? Las causas conocidas de una PIP puede ser por fármacos, puede ser por polvos inorgánicos como la neumoconiosis, ¿no? Por procesos no bien definidos, acá tenemos sarcoidosis, histiocytosis, ¿no? Y el PIT se puede dividir de esa forma y también como neumonía intersticial idiopática, ¿no? Y esto a su vez se subdivide en fibrosis pulmonar idiopática y no fibrosis pulmonar idiopática. Y acá tenemos el NIA, el NIL, el NOC, que están acá. O sea, los significados están acá, ¿sí? Más o menos así es como se divide el EPID, ¿ya? El tema es que acá en Perú no es que lleguemos a un diagnóstico así como que es una neumonía intersticial específica, no, nos quedamos siempre con el diagnóstico de fibrosis pulmonar y ahí queda, ¿ya? Pero quiero que sepan que sí hay más para investigar, ¿no? Porque puede ser fibrosis pulmonar o como también no puede ser, y al diagnóstico definitivo, ¿cómo es que vamos a llegar con biopsia, ¿no? Pero muchas veces no se hace, preferimos guardar una biopsia a un paciente que tiene, por ejemplo, la neoplasia, ¿no? En vez de un paciente que está con, con EPID como tal, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con una tomografía, ¿sí? Tenemos esta clínica característica que es una tos crónica sin expectoración y que el paciente poco a poco se va dando cuenta que tiene dificultad respiratoria al hacer sus actividades y luego se cansa al estar en reposo. Ya, más o menos con ese contexto, más la TAC, llegas al diagnóstico. ¿Qué es lo que voy a ver en la TAC? Lo que se le conoce como panal de abejas o panalización, ¿ya? Vamos a ver así como el de la abeja, que tiene así el panal, ya igualito lo vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tienen todo el pulmón derecho y acá tiene esta partecita en el pulmón izquierdo, ¿sí? Ya, con eso podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Pero como ya les dije, si llega al diagnóstico definitivo, así que es específicamente que es ni INE, ni IT eh, o NOC, una neumonía organizada criptogénica. Ya, todo eso, con eso, si queremos llegar a eso, tenemos que hacer una fibrobroncoscopía con lavado bronquial y su biopsia, ¿ya? Generalmente no se hace, nos quedamos solamente en la parte de acá, es fibrosis, y ya, pero se debería. Y ya, eso es en relación a EPIT. ¿Y qué más? Vamos a hablar ahora de insuficiencia respiratoria. En relación a la insuficiencia respiratoria,
Básicamente lo podemos definir cuando hay un mal o cuando hay un correcto intercambio gaseoso. No se realiza un buen intercambio gaseoso, ¿ya? O si queremos cuantificarlo, podemos decir que es cuando hay una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Lo podemos definir de esa forma. P- PaO2 menor a 60 milímetros mmHg, ¿ya? Cuando hablamos de hipoxemia, que es otra definición que también tenemos que saber, es que la presión parcial de oxígeno está más de 60, es más de 60, pero es menos de 80. Eso se le conoce como hipoxemia. Presión parcial de O2, ya eso lo conocemos como hipoxemia. También acá tenemos que saber un datito. Si la persona tiene una saturación de 95, probablemente tenga una presión parcial de 2 de 80, ¿ya? Y si mi paciente está saturando 90, probablemente tenga una presión parcial de 60, o sea, está en un estado hipoxémico, ¿sí? Si empieza a saturar menos, ya eso es una insuficiencia respiratoria. Entonces, eso es bueno saber, ¿no? Por eso, a partir de 90, a partir de 95, ya estamos brindando lo que es oxígeno, ¿no? La insuficiencia respiratoria se puede clasificar de tres formas, acorde al tiempo de instauración, acorde al LAGA, que es análisis de gases arteriales, que es un examen rápido, en el cual se toma en la arteria radial o arteria braquial, y nos da los valores de oxígeno, CO2, eh, nos dan mucho más valores, ¿no? Pero los que me importan para insuficiencia respiratoria es el O2 y CO2, y la gradiente, ¿ya? Y, y en relación a la clasificación acorde a la severidad, me sirve mucho lo que es el PAFI. Esto me va a servir para saber si le sigo manteniendo oxígeno de alto flujo o bajo flujo, o si ya lo llevo a ventilador, ¿ya? Entonces, vamos a desglosar más las ideas. Si es una insuficiencia respiratoria de tipo agudo, es una isla que es abrupta o tiene poco tiempo, ¿no? Recién se ha instaurado. En cambio, una insuficiencia respiratoria crónica ya lleva al paciente meses así o años así, ¿sí? Em, ¿Qué más? Y ahí, por ejemplo, en el cual yo puedo ver que tiene el clubing, ¿no? Porque es un paciente que es crónico, tiene bastante tiempo así. Pues te dice en caso clínico de que tiene horas el paciente, estaba, no sé, manejando y en eso sintió dice ya, es un cuadro de insuficiencia respiratoria, agudo, ¿no? Agudo. Ya. En relación a los parámetros gasométricos, podemos dividir la insuficiencia respiratoria en tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hay 4 tipos. Generalmente nosotros vemos estos dos primeros, estos dos nada más. No nos enfocamos en los otros, pero quiero que sepan que existen más. Ya son 4, pero vemos más estos dos, el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, la insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿ya? Acorde a los parámetros gasométricos, es aquella en la cual va a tener poca presión parcial de O2, o sea, va a ser menos de 60, porque si no, no sería considerado como insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene que ser menos de 60, pero acá vamos a tener que la presión parcial de CO2 está normal, porque el patrón o los valores normales de PCO2 es de 35 a 45, ¿cierto? Entonces, menos de 45 está normal. Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo 2, hay disminución de la presión parcial de O2, va a ser entre 60, no va a ser menos de 60, pero acá hay un incremento de la presión parcial de CO2, o sea, va a ser más de 45, ¿ya? Eso es algo que tienen que saber y es algo que siempre le van a preguntar, ¿sí? En relación, esto después lo vamos a tocar más adelante, ya lo vamos a ver en la partecita de acá. Mientras tanto, les tengo que explicar más cositas para que entiendan bien el contexto. Ya, vamos a ver esta clasificación que es acorde al PAFI. ¿Qué es el PAFI? El PAFI se compone de esta fórmula, ¿sí? El PAFI es esta fórmula, ¿sí? El PA y FI. PA
viene de la presión parcial de O2 o de oxígeno y el phi es de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Este dato yo lo tengo por la gasometría y el FiO2 lo tengo acorde al paciente. Generalmente el FiO2 ambiental es de 0,21, ¿ya? Es de 0,21. El presión parcial de O2, ahí te lo van a dar, puede ser de 60, puede ser de 80, ¿no? Ese dato lo tengo a través de la gasometría. Ahora, el FiO2 va a variar. Si yo le pongo oxígeno a mi paciente, si yo, por ejemplo, por cánula vinasal le pongo 5 litros, significa que le estoy dando un FiO2 de 0,40. Si le estoy dando un litro al paciente, es de 0,24. Y así van a variar los valores. Si le pongo un Venturi, ahí van a ver, cuando hagan sus rotaciones, que tiene marquitas, ¿ya? Hay de 0,50, 0,70, también de 100, no 0,1, al 100%, ¿no? Entonces, este valor va a variar, no siempre va a ser 0,21, va a depender de la cantidad de oxígeno que tú le pongas. Entonces, el PAFI lo podemos definir de la siguiente manera. Es la cantidad de oxígeno que va a haber a nivel de la sangre en relación a la cantidad de oxígeno que tú le estás poniendo, ¿no? Es el oxígeno que hay en sangre en relación al oxígeno. A ver, ¿cómo? Es que está repitiendo oxígeno ya. Es el oxígeno disuelto en sangre en relación a la cantidad de oxígeno que tú le estás administrando, ¿ya? Con tus estos de alto flujo, sistema de ventilación de alto flujo, bajo flujo, etcétera, ¿ya? Como les decía, el valor normal es de 300, ¿no? Si es eso sí es el valor, tiene que ser más de 300 el valor normal. Si es menos de 300 a 200, es leve, de 200 a 201 es moderado, ¿no? Y menos de 100 es severo. De este es lo que más se tiene que acordar. Menos de 100 es severo. Ahora, adicionalmente hay un valor que te da el AGA, ya que es la gradiente alveolo arterial. La gradiente es la diferencia entre el oxígeno que está ingresando a través del alveolo y el oxígeno que hay a nivel de la arteria, ¿ya? La gradiente se dice que es una resta de ambos, ¿sí? Cuando la gradiente es un indicador de cómo está el intercambio gaseoso, ¿sí? Si mi gradiente está incrementada, significa que hay un problema a nivel del parénquima pulmonar, ¿ya? Este es un dato muy, muy importante. ¿Por qué me dices dónde está el problema? Sí, bueno, no es tan específico, solamente dice si es pulmonar o no es pulmonar, pero te ayuda. Si en todo caso, por ejemplo, la gradiente fuese normal, y estarías pensando en otras cosas, ¿no? Causa de insuficiencia respiratoria de tipo neurológica o quizás por intoxicaciones, ¿sí? Ya. Entonces, acá vamos. Si es una insuficiencia respiratoria de tipo 1, por lo general está comprometido el parénquima. Hay una lesión en el parénquima, ¿sí? Entonces mi gradiente por lo general está incrementada. Pero cuando es una ira tipo 2, que es, hay hipoxia o hipoxemia, pero hay un incremento del CO2, acá por lo general mi gradiente está normal, ¿sí? En tipo 2, por lo general la gradiente está normal. Ahora, vamos a pasar a la etiología. Lo que les he explicado acá, de que hay 4 tipos, ya, vamos a explicarlo a detalle acá, ¿sí? Espérense un ratito, muchachos. Voy a prender mi ventilador porque estoy muriendo de calor. Ya, listo. Em, ya. Entonces, habíamos dicho que tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es de tipo oxigenatoria, tipo 2 es de tipo hipercápnica. Tipo 1, y bueno, sus nombres mismos lo dicen, ¿no? Hipoxémica e hipercápnica. En la tipo 1, el O2 va a estar disminuido y el CO2 va a estar normal, ¿cierto? Y la gradiente va a estar incrementada. Por lo general, está asociado a alteraciones de BQ, que eso lo vamos a ver más adelante, o tipo shunt, ¿ya?
Y si es de tipo ventilatoria, hipercápnica, más CO2, ¿sí? Más CO2. La gradiente va a ser normal y el mecanismo por lo general es por disminución de la ventilación, ¿ya? O la hipoventilación, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, una vez que hemos entendido esto, que es básicamente lo mismo, vamos a saber las causas. ¿Qué es lo que me generaría un tipo 1 y qué es lo que me generaría un tipo 2? Un tipo 1 puede ser por una neumonía, ¿ya? Una neumonía puede ser por un edema pulmonar, puede ser por un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y el tipo 2, si es que se darán cuenta, tiene más que ver con una clínica neurológica. Trastorno del sistema nervioso central, trastornos neuromusculares, Guillain-Barré, por ejemplo, miastenia gravis también te lleva a una insuficiencia respiratoria de tipo 2, intoxicaciones, sobredosis por fármacos. Y bueno, acá también menciona que puedes estar relacionado con asma, fibrosis, pero más quiero que se acuerden a la parte neurológica, ¿no? Que está muy, muy asociado con la parte neurológica. Listo. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Quiero que sepan que la insuficiencia respiratoria tiene 5 mecanismos fisiopatológicos como tal, ¿ya? Uno es una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, o sea, disminución del FO2. La siguiente es la hipoventilación, la alteración de la difusión, efecto Shann y desequilibrio PQ, que es el más frecuente. De todos los mecanismos, este es el más frecuente, ¿ya? Entonces empezamos con la disminución del FO2, ¿sí? Lo que pasa acá es que cuando nosotros, por ejemplo, ¿o en qué casos vemos esto? A grandes alturas, en lugares cerrados o en incendios, donde hay menos oxígeno, ¿no? Entonces, a mayor altura, voy a agarrar el ejemplo de alturas, a grandes alturas. Cuando nosotros estamos en altura, hay menos oxígeno, ¿sí? Es menos la presión atmosférica. Entonces, también hay menos oxígeno. Entonces, va a ingresar menos oxígeno en el alveolo. Por ende, hay menos oxígeno a nivel del vaso de la arterial, ¿ya? La PCO2 va a estar disminuida también porque un mecanismo compensatorio es que nosotros vamos a hiperventilar, o sea, vamos a estar respirando más frecuente para que nosotros podamos tener un poquito más de oxígeno, por así decirlo, pero con eso estamos barriendo el CO2, porque a mayor hiperventilación, menos CO2, ¿cierto? Si estamos hiperventilando, va a haber un incremento de CO2. Y entonces acá estamos hiperventilando, por eso hay menos CO2, ¿ya? ¿Cómo va a estar la gradiente? Acá la gradiente se va a mantener porque el problema no es a nivel pulmonar, es porque estuvimos en altura y hay menos oxígeno, ¿no? No es algo que esté dañado, o sea que no hay compromiso estructural en los pulmones como tal, ¿sí? Es un problema del ambiente, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí es donde tenemos disminución de la FIO2, ¿sí? Entonces, esas van a ser las características del FIO2. Vamos a tener menor oxígeno a nivel alveolar y a nivel arterial, la gradiente está normal y el CO2 está disminuido porque estamos hiperventilando, ¿ya? Por otra parte, cuando hablamos de hipoventilación alveolar, esto está asociado a patologías neurológicas, patologías de la pared torácica y patologías musculares, ¿ya? Acá tenemos el Guillain-Barré, como les decía, una escoliosis muy, muy severa, ¿no? También puede ser de que la persona no ventile de manera correcta. Un paciente con obesidad mórbida también puede hacer de que no ventile de manera correcta. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene una escoliosis muy, muy severa, su cavidad torácica no se va a poder expandir de manera correcta, ¿cierto? Entonces, de por sí, es un paciente que está hipoventilando. La hipoventilación hace que tú te retengas más CO2, ¿sí? Entonces, y por el mero hecho de no poder expandir por completo la caja torácica, o sea, no estás jalando aire de manera correcta, por así decirlo. Entonces, hay en el ambiente, pero tú no estás haciendo que ingrese de manera correcta. Entonces, hay disminución de la presión alveolar de O2 y por ende también hay una disminución de la presión
arterial de O2, ¿ya? Y acá la gradiente, si se darán cuenta, se mantiene. ¿Por qué? Porque no es un problema de gradiente, es un problema externo. Una escoliosis severa no significa, o sea, no tiene nada que ver con compromiso pulmonar. O, por ejemplo, una obesidad mórbida tampoco no tiene nada que ver con un compromiso pulmonar. La miastenia gravis, el Guillain-Barré son completamente ajenos, ¿no? Al problema, al compromiso pulmonar como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos la hipoventilación alveolar. Por otra parte, cuando hablamos de la alteración de la difusión, acá pasa lo siguiente. Generalmente lo vemos en fibrosis pulmonar, que es lo que les acabo de explicar. ¿Qué pasa en la fibrosis? Como hay lesión, hay mayor activación de los fibroblastos, como les decía, y estos secretan colágeno. Y justo van a depositarlos más que nada en la membrana alveolo arterial, esa membranita. Entonces la vuelve mucho más gruesa, ¿ya? La vuelve más gruesa, la vuelve más gruesa. Entonces, al tener una barrera tan gruesa, por más que haya o sea, buen oxígeno a nivel alveolar, va a haber una disminución a nivel arterial. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Está muy gruesa la membrana. No hace fácil el, el viaje del oxígeno, ¿ya? Y sobre todo cuando esta persona hace ejercicio como tal, ¿no? Va a empezar a hiperventilar y por ende va a disminuir el CO2. Generalmente se ve en personas con fibrosis que intentan o están intentando hacer ejercicio o algo por el estilo, ¿ya? Ahí es cuando comienzan a hiperventilar y comienzan a disminuir el CO2. Por eso esta como tal, la alteración de la difusión no lo consideran tanto, ¿ya? Como parte de los 5 mecanismos. Pero igual se los comento, ¿ya? Luego tenemos lo que es el cortocircuito de derecha izquierda o shunt pulmonar, ¿ya? Más que nada, acá lo vamos a ver cuando hay cardiopatías congénitas, ¿ya? Por ejemplo, cuando no está completo el tabique interventricular, hay una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y esto hace que la sangre, ¿no? Como tal, tenga poco, o sea, esté muy sínodos como tal, ¿ya? Am, a ver, ya. También podemos, el cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar lo podemos ver cuando hay desequilibrio BQ con falta total de ventilación, que quiere decir que acá en los alvéolos está llenos de moco, el líquido o algún líquido exudativo, ¿no? Y por ende está ocupado, por así decirlo, y la sangre pasa. Cuando la sangre pasa y no se oxigena, se le conoce también como shunt. Eso se le conoce como shunt, cuando el alveolo está ocupado por algún líquido o algo y la sangre pasa sin ser oxigenada, ya eso se le conoce como shunt. Pero eso más lo vamos a ver acá en ese equilibrio BQ. Ya, pero un poco en términos muy sencillos, cuando tenemos, ¿cómo podemos diferenciar muy bien entre cortocircuito derecha-izquierda o desequilibrio BQ, que van a ver que son muy similares? Es porque el cortocircuito no responde a oxígeno por lo general, ¿ya? No responde, mientras que el desequilibrio BQ sí responde, ¿ya? Acá está mal, este sí responde, ¿ya? Y bueno, el desequilibrio BQ como sabrán, es de 0,8, ¿no? El mismo aire que ingresa, acá pasa la sangre y hay un correcto intercambio de gases, ¿no? Pero cuando hablamos de desequilibrio BQ, es cuando o bien tenemos un chat como lo que hemos visto, o porque hay espacio muerto. O sea, el desequilibrio BQ se divide en chat o espacio muerto como tal, ¿ya? Por eso es desequilibrio BQ. Em, Y bueno, el chant, ya les he dicho que acá está ocupado por un exudado y no va a haber la correcta oxigenación de esa sangre, ¿no?
Entonces, se queda sin oxígeno cuando pasa por acá y eso se le conoce como shunt. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en neumonías o edema agudo de pulmón, que es básicamente cuando hay líquido también en los alvéolos, ¿no? Y no hay ese intercambio gaseoso. En relación al espacio muerto, puede ser por un trombo que está, por ejemplo, acá o acá, y hace de que haya una correcta ventilación, pero no hay una correcta perfusión, porque no va a pasar, la sangre por ahí va a ser limitada. Entonces, em, hay alteración también del BQ. En ambos, en desequilibrio BQ, vamos a tener un incremento de la presión de la gradiente alveolo arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema está netamente en el pulmón, ¿no? Igual que cortocircuito de derecha-izquierda, em, que también, que también incluye de alguna manera el desequilibrio BQ, este, también va a tener compromiso a nivel del pulmón, ¿sí? El único que no tiene es la hipoventilación. Acá la gradiente está normal o se mantiene, ¿no? Entonces acá no hay compromiso del pulmón como tal, ¿sí? Ahora, ¿por qué he hecho tanto énfasis en decirle que hay alteración del CO2, que hay alteración de oxígeno? Porque generalmente le ponen estas tablitas y pues acá está todo, o sea, todo lo que les he comentado acá está acá en tabla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, tenemos que saber qué tiene, ¿no? O sea, es de origen pulmonar o ese tipo neurológico, y si ese tipo pulmonar, ¿qué es? Una neumonía, es porque no sé, estuvo en altura, quizás. eh, entonces, con mi análisis de gases arteriales puedo tener esa información, ¿ya? Mm, ya. Entre este y este de acá, creo que voy a utilizar este de acá porque lo veo más completo, ¿ya? Entonces, ya tengo mi resultado del lado, ¿sí? Sé que mi paciente está en una insuficiencia respiratoria porque tiene menos de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión parcial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Sé que está en una insuficiencia respiratoria tipo 1, porque tengo ese valor. Luego tengo que ver la gradiente, ¿sí? Tengo que ver la gradiente. Esos son los pasos para llegar al diagnóstico etiológico, por así decirlo, ¿ya? Primero, ves la presión parcial de oxígeno. Segundo, ves la gradiente. Si mi gradiente está incrementada, ¿qué significa? Que el daño es pulmonar, ¿cierto? Si está normal, pues es otra cosa, ¿no? No es a nivel del pulmón. Entonces, vamos por acá primero y luego vamos para esto que es más grande, ¿ya? Entonces, primer paso, presión parcial de oxígeno disminuido. La gradiente está normal, significa que el daño no es del pulmón. Entonces, tengo que chequear la presión parcial de CO2, ¿sí? Cuando yo veo la presión parcial de CO2 y está incrementada, ¿qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa que tenga una presión parcial de oxígeno menos de 60, pero tenga su presión parcial de CO2 mayor a 45? Y la gradiente Hipoventilación. hipoventilación, claro, o también podríamos decir que es una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Esa es la definición de insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, ¿no? En la cual hay la presión parcial de oxígeno está disminuida, la presión parcial de CO2 está incrementada y la gradiente está normal. Esa es básicamente la definición de tipo 2. Y sí, tiene que ver con la hipoventilación, ¿sí? El mecanismo por el cual ocurre eso, ¿no? Es la hipoventilación. Entonces, ¿de qué tengo que sospechar? Dos cosas. Primero, o bien es cabecita, o sea, es un problema neurológico como tal, em, y a eso, o sea, es una depresión del sistema nervioso central que puede ser metabólica, por una encefalopatía, puede ser por una
intoxicación con alcohol, con opioides, ¿no? Algún tóxico. Entonces estoy pensando ya en intoxicación, por ejemplo, ¿no? Pero si yo veo, y la otra opción es que sea una enfermedad neuromuscular, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, o también, como les había dicho, un paciente que esté muy, muy obeso, una obesidad mórbida o una cifoscoliosis muy, muy severa, que hacen que el tórax no pueda expandirse de manera correcta, ¿sí? Por otra parte, si mi presión parcial de oxígeno está menos de 100, tengo la gradiente normal, pero la presión parcial de CO2 es normal, o sea, es menos de 45, disculpen, em, tengo que sospechar de que probablemente hay una disminución de la FIO2, ¿no? O, o, por ejemplo, que mi paciente ha estado en altura, ¿no? Que mi paciente ha estado en altura, ¿no? Porque sería como una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Y de tipo porque está en altura, porque hay una disminución de la presión respiratoria de oxígeno, ¿sí? Entonces, terminamos con eso. Vamos a esta partecita de acá. Si tengo una presión parcial de oxígeno menor a 60, tengo una gradiente que está incrementada. ¿Qué me fijo? El CO2. Y si mi CO2 está menos de 45, tengo que pensar en el siguiente paso es ver si corrige o no corrige con oxígeno. Si mi paciente no corrige con oxígeno, como les decía, puede ser el shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Es decir, puede ser causa cardíaca, vascular, por malformaciones arteriovenosas o por una severa neumonía con completa atelectasia, casos súper, súper graves, ¿ya? Em, o un severo distrés respiratorio agudo, ¿ya? Por otra parte, si sí corrige con oxígeno, es probablemente o una alteración BQ o una disminución en la difusión, ¿no? En la capacidad de difusión, ¿sí? Entonces, si voy a agarrar esta de disminución de la capacidad de difusión, ¿sí? Voy a usar la prueba de Delco para ver la capacidad, es una prueba con monóxido de carbono en el que ves qué tan permeable es la membrana, ¿ya? Entonces, con esto yo también puedo saber si el patrón es de tipo intersticial, o sea, es de tipo restrictivo, es obstructivo, ¿no? Y también puedo hacer más pruebas como la espirometría, ¿sí? Ya. Entonces, ahí dejamos con el problema de difusión y nos centramos ahora en BQ. Ah, y acá va a depender, ¿no? Si el BQ está disminuido o el BQ está incrementado, que es difícil de determinar realmente. Si, como hemos visto, si está incrementado el BQ, o sea, en estos gráficos, en este gráfico de acá, como les decía, puede ser por dos cosas, el desequilibrio BQ, ¿no? Por espacio muerto o por shunt, ¿cierto? Entonces, el incremento de BQ está relacionado con espacio muerto y BQ está relacionado con el shunt. El incremento de BQ puede ser por un TEP o un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y bueno, el shunt puede ser por asma, por EPOC, por bronquitis o problemas restrictivos. O también puede ser a nivel alveolar. También acá puede figurar lo que es la neumonía, síndrome de distrés respiratorio, atelectasia, edema pulmonar, ¿no? Ahí es cuando les digo que como que se repiten un poco, ¿no? Solamente que acá en circuito de derecha e izquierda serían como que más severo, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, si no te responde oxígeno, y en estos casos sí, que son más leves, ¿ya? Entonces, más o menos sería así el algoritmo, ¿ya? Yo les explico así el algoritmo porque por lo general a veces les preguntan las tablas y en vez de memorizárselas, se las pueden aprender con algoritmos, o sí, se les hace más sencillo, ¿ya? Y bueno, ya pasamos, dejando eso de lado, pasamos a lo que son las manifestaciones clínicas. Los
Síntomas generales que el paciente va a tener puede ser cianosis, o sea, lo vas a encontrar azulito, puede ser en dedos, en mucosas, ¿no? Va el paciente a estar taquipneico, pueden haber sibilancias, pueden haber aleteo nasal, sobre todo lo vamos a ver en neonatos, ¿ya? En neonatos, porque en adultos es bien difícil ver el aleteo nasal. Lo que sí podemos ver es el tiraje intercostal, eso sí va a estar presente en ambos, tanto en neonatos como en adultos. Disnea, tos, ¿no? Y acá podemos hacer una diferencia entre ira tipo 1, que es la hipoxémica, y ira tipo 2, que es la hipercápnica, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque la hipoxémica ya lo conocemos. Vamos a tener disnea, taquicardia, taquipnea, sudoración, confusión. También podemos encontrar cianosis. Pero la hipercápnica vamos a tener un poquito de clínica más de tipo neurológica, ¿no? Vamos a encontrar el paciente somnoliento, letárgico, desorientado, no te va a decir su nombre, no se va a ubicar en tiempo, espacio y persona. em, Va a tener cefalea, papiledema y también puede terminar en coma como tal. Solamente se darán cuenta un poquito más de clínica neurológica tiene. Para mi diagnóstico, ¿qué solicitarían ustedes? Llega a la emergencia, un paciente que dice que está con dificultad respiratoria y en la emergencia tienes Haga. pruebas limitadas. Un AGA, muy bien. ¿Qué vas a ver en el AGA? pH, CO2, oxígeno y gradiente alveolar. Oxígeno, gradiente alveolar, sí, Ujú. gradiente alveolar arterial, no arterial, alveolar. ¿Cuál más? ¿Qué más ves en el AGA? Puedes ver electrolitos también. En el AGA es un papel que te da un montón de datos, te dan los electrolitos. Puedes ver, ¿qué más? El gradiente, el PAFI también te da, por ejemplo. El PAFI también es un valor que te da los electrolitos. A veces también te da la hemoglobina, te da la glucosa. No son tan exactos como hacer un examen de glucosa netamente, pero también te dan esos valores, ¿no? Es una prueba rápida. ¿Qué más solicitaría si viene un paciente a la emergencia y está todo disneico, tiene tirajes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más solicitaría? Disculpa, una Eso vas. pregunta. Ujú. ¿El AGA te da la saturación de oxígeno? Sí, te da la presión parcial de oxígeno y también te da la saturación. Ah, ya, gracias. Sí, espérense. Ay, ya, bueno, X. Ya, ¿qué más? ¿Qué más le pedirían? Si es un paciente con cuadro infeccioso, tienen ya una neumonía, ¿qué más le piden? Tiene una neumonía, viene el paciente con una neumonía. Ya le hace su examen físico, es orientativo. ¿Qué le piden? En estudios de imágenes y en laboratorio, porque les falta unos, ¿no? Si sospecha de neumonía, ¿qué es? ¿Qué más le pido? Habrán de esputo o cultivos de esputo. Rayos X. El rayos X. Le puedes hacer cultivo de esputo cuando, por ejemplo, descartas que tenga una patología común. O sea, descartas que es neumonía, descartas que es, y sospechas quizás de TB y quieres hacer el cultivo, ya, ahí es válido. Pero en una emergencia es bien difícil, ya. Cultivo así de esputo, no. Porque lo primero que viene a tu cabeza no es que sea TB, no sé, es que sea, por ejemplo, X cosa, pero no que sea TB. Y así, por ejemplo, descartas que tiene neumonía, descartas que, no sé,
tenga las cosas más básicas, ya puedes sospechar, pucha, quizás tenga TB, quizás tenga TB. Entonces ahí bueno, yo le pido su gastroscopía, su cultivo de esputo, si tiene, no sé, derrame pleural, le hago su tórax, y eso también lo mando a cultivo, ¿no? Entonces así, ya. Pero un examen básico que ustedes tienen que pedir, haga radiografía, ¿no? Quizás tenga un edema agudo de pulmón, ¿no? No sabemos. Entonces pido radiografía. ¿Qué más, muchachos? Otro examen básico, básico que tienen que pedir. ¿Sería el hemograma? Un hemograma. ¿Y qué voy a ver en el hemograma? Si estoy sospechando de neumonía. Aumento de leucocitos. Leucocitos. Los leucocitos. Leucocitos. Por eso más que nada le estoy pidiendo su hemograma, ¿sí? Para ver los leucocitos. Si están normales, entonces, raro, ¿no? Si tiene una radiografía normal, y está disnéico, obviamente, clínica de insuficiencia respiratoria, no ha tenido fiebre, ¿no? Y tiene leucocitos normales, otras cosas. ¿Ah? ¿Sí? Puede ser un edema agudo de pulmón, ¿no? Si imaginemos, tiene antecedente de que es un paciente em, con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Entonces, lo sospechas. Ya, entonces, con eso hago mi diagnóstico, ¿no? Y listo. El tratamiento es relacionado a la causa. Si es neumonía, antibióticos. Si es edema agudo de pulmón, tengo que darle diuréticos, ¿ya? Para que eliminen el exceso de líquidos. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Em, y bueno, tienes que administrar el oxígeno, ¿no? Sí o sí, tienes que administrar el oxígeno. Tienes tu canula nasal, esto de Venturi y la bolsa de reservorio también tienes para administrar oxígeno. Y bueno, si está muy, muy severo tu paciente, tendrá que pasar el ventilador, ¿ya? Ya. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Entonces pasamos a lo que es enfermedad del monje o el mal de altura, también se le conoce, ¿ya? La enfermedad del monje es cualquier síndrome respiratorio o neurológico que vaya a tener la persona a partir, o sea, cuando esté a una altura mayor de 2.000 metros sobre el nivel del mar o a partir de 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Es la clínica que aparece cuando estás a ese nivel de altura, ¿ya? En lo que es clasificación tenemos cuadro agudo, cuadro crónico. Cuadro agudo, por ejemplo, en la clínica básica de un soroche. Creo que gran parte de nosotros hemos ido a, no sé, algún sitio de la sierra y te da soroche, ¿no? Tienes náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Generalmente aparece a partir de las 6, 12 horas en las que tú estás en ese sitio, ¿no? Por eso siempre te dicen cuando tú viajas, ¿no? ¿Quién no ha viajado al Cusco? O bueno, quizás, o a algún sitio de la sierra, ¿no? El primer día te dicen que te aclimates y luego comienzas a, a visitar el resto de centros arqueológicos, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Para que necesites un tiempo de adaptación, porque si de frente te vas a, no sé, 3.000 metros sobre el nivel del mar, te va a dar lo que es el soroche, ¿no? Un cuadro agudo. Y el crónico es generalmente lo vemos en un paciente que está, reside en ese sitio, ¿ya? No tiene clínica porque obviamente ya está adaptado en esa zona, a esa zona, y tiene eritrocitosis, ¿no? Tiene bastante glóbulo rojo ese residente, ¿no? Ese señor que vive a esa altura. Más que nada eso. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la fisiopatología, ¿ya? Em, Básicamente lo que les había comentado del síndrome respiratorio y síndrome neurológico son complicaciones, ¿no? Lo normalito es que uno tenga náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Porque hay una disminución de oxígeno. Y ahí les voy a detallar más cosas.
Eso es lo normal, pero se puede complicar también la persona, ¿ya? Entonces, empezamos de que estamos a altura, hay disminución de la presión atmosférica y por ende también va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Entonces, si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, va a haber una disminución en la cantidad de oxígeno a nivel alveolar y por ende una disminución en la cantidad de oxígeno a nivel de los vasos o a nivel arterial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a hiperventilar más porque sentimos que nos falta oxígeno, ¿no? Entonces comenzamos a hiperventilar. La hiperventilación trae a su vez una disminución del CO2, ¿no? También les había comentado en insuficiencia respiratoria. Entonces, esta también pérdida de CO2 trae lo que es alcalosis y deshidratación, ¿ya? Porque al estar respirando rápido, también eliminas líquidos, ¿no? Una forma de pérdida de líquidos es también la respiración. Es a través de la respiración. Entonces vamos a tener estos dos problemas, ¿no? Deshidratación y alcalosis respiratoria. Esto va a hacer de que hay una depresión del impulso ventilatorio y al final nosotros terminamos con un cuadro de hipoxia, ¿ya? Como compensación, vamos a generar más eritropoyetina, ¿no? Para que haya un incremento de los glóbulos rojos. Esa es la explicación por la cual los residentes que viven a más de 2000 metros sobre el nivel del mar tienen bastantes glóbulos rojos, ¿no? Porque hay más se dice más eritropoyetina. También hay un incremento del tono simpático, ¿no? Y ya. Como les decía, la altura genera hipoxia. En todo esto quedamos en que la altura genera hipoxia, ¿no? Y esto puede afectar tanto al cerebro, al pulmón o también a los riñones, ¿ya? En el cerebro, va a generar lo que es la vasodilatación cerebral hipóxica. Nosotros sabemos que el cerebro tiene su barrera hematocefálica, ¿no? Y hace que sea casi impermeable, que las cosas pasen al cerebro. Pero como hay poco oxígeno, esto se vasodilata y se vuelve permeable. Entonces, ahí es cuando podemos llegar a desarrollar un edema a nivel cerebral, ¿sí? En relación a los riñones, también la hipoxia tiene un efecto también en los riñones y comienza a retener más agua, ¿no? Porque estamos respirando más rápido, estamos teniendo más pérdidas insensibles, entonces va a comenzar a retener más agua y eso también favorece lo que es el edema, ¿sí? Entonces, acá vamos a seguir con la explicación que les he comentado, ¿no? La hipoxia afecta al cerebro, corazón, pulmón y riñón. Entonces, en el cerebro genera vasodilatación cerebral hipóxica, como les había comentado, y eso hace de que la barrera hematoencefálica ya sea más permeable, ¿sí? Y esto hace de que pase sustancias, ¿no? De un sitio a otro, y en especial al cerebro. Entonces, al final tengamos el edema cerebral, ¿no? Y esto, si no se llega a controlar, podemos llegar a terminar con una hipertensión endocrinal. Obviamente, esto es las complicaciones, ¿no? Una persona normal, que se adapta y todo lo demás, tiene su cuadro agudo con náuseas, vómitos, dolor de cabeza o cefalea, y ahí queda el asunto, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona que no se llega a adaptar y de frente sube, no sé, a 3000 metros sobre el nivel del mar, probablemente tenga esas complicaciones, ¿ya? Las manifestaciones, como les había comentado, van a ser cefalea, náuseas, vómitos, hiporexia e insomnio, ¿no? ¿Sí? En las complicaciones, edema pulmonar agudo, como les había comentado, que se puede dar en segundo o cuarto día. El factor de riesgo es que hay un ascenso súper rápido, como les he comentado, eh, y que tenga una enfermedad pulmonar de base, ¿no? Personas que ya tienen su asma ahí, o tienes una persona con POC y ya se manda con todo a subir a no sé cuántos metros de altura, ya puede que tenga estas complicaciones. El diagnóstico es clínico porque el paciente va a decir, yo estaba bien, viajé a tal sitio y sentí que me faltaba el aire y trae el contexto, ¿no? De que estuvo a no sé cuántos metros sobre el nivel del mar y el diagnóstico es sencillo, es clínico. Factores de riesgo es la edad, ¿no? La edad, el sobrepeso, pacientes que tengan apneas de sueño o que ya tenga antecedentes de mal de montaña. Y el tratamiento, fácil, que descienda, que descienda
de si estaba, no sé, a 300, que bajen, ¿no? Que, que vuelva a otro sitio. O descenso o evacuación inmediata. Básicamente es eso. Y bueno, eso va a depender obviamente si es un mal de montaña leve, ¿no? Si es ya tiene un edema cerebral o ese tipo de cosas, el manejo sí, por ejemplo, consiste administrarle oxígeno, ¿no? Administrarle oxígeno, o un dexametasona, o acetazolamida, ¿no? Dependiendo de la gravedad, ¿ya? Y por último pasamos a lo que son los síndromes mediastinales, ¿sí? El mediastino se va a ir superior e inferior, ¿cierto? La parte inferior se va a ir anterior, media y posterior. Y en estos sitios el mediastino no tiene diferentes estructuras, ¿ya? El, el anterior, que lo vamos a poder, por ejemplo, ver en esta imagen, va a tener a lo que es el timo en la parte de acá, tejido conectivo, los ganglios linfáticos, van a estar en esa zona. Y la tiroides también va a estar ahí, ¿sí? En el medio vamos a tener ya más estructuras, el corazón, el pericardio, em, los cilios, los ganglios linfáticos, el nervio frénico, tejido conjuntivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el posterior vamos a tener ya el esófago, la aorta descendente, el conducto torácico y ya. Ahí también se los dejo para que lo revisen. Los síntomas de lesiones mediastinales van a ser los siguientes, ¿no? Que el paciente tenga un dolor torácico de tipo retroesternal, ¿no? Que tenga tos frecuente, por ejemplo, que tenga hemoptisis, em, derrame pleural, compresión o invasión directa del esófago, que le genera obviamente disfagia. Principalmente son asintomáticos, ¿no? Pero cuando tienen síntomas van a tener esto, lo que les estoy mencionando. La clasificación puede ser todo esto, o sea, causa todas las patologías que puedes tener por un síndrome mediastinal. Puede ser síndrome de vena cava superior, compresión arterial, síndrome neurológico, síndrome de Horner, etc. Tienes toda esta variedad de patologías. El síndrome de la vena cava superior se va a producir porque hay un aplastamiento a esta vena como tal y vamos a tener estas lesiones de acá, ¿no? Como que no va a haber un buen retorno de la sangre venosa y se va a congestionar en esa zona. Está asociado con neoplasias, la gran mayoría, se darán cuenta, un 80% está asociado con neoplasias, sobre todo carcinoma pulmonar, ¿no? Que invade esa zona, aplasta y no permite que haya un buen drenaje de tipo venoso, un buen drenaje como tal. Se dan cuenta, la gran mayoría es por cáncer pulmonar, también puede ser por un linfoma, ¿no? Y casos no neoplásicas, una masa tiroidea retroesternal o una trombosis secundaria a catéteres. Síntomas y signos, pues voy a tener esto que vemos en la parte de acá, más disnea, tos, disfagia, síncope, la persona también se puede desmayar, alteraciones visuales y sensación de tirantes en el cuello. Luego tenemos el síndrome de Horner, en el cual hay un aplazamiento del ganglio estrellado, ganglio simpático, y lo que yo voy a usar, lo que yo voy a observar va a ser miosis, como vemos en la parte de acá, chiquito, tosis palpebral y anhidrosis, ¿ya? Miosis, tosis, palpebral y anhidrosis, ya que no va a sudar esa parte de la cara, ¿sí? Básicamente el síndrome de Horner se produce porque hay un aplazamiento, una compresión al ganglio simpático estrellado, ¿no? Y me va a producir esta clínica. Ahora, ¿qué es lo que me puede llevar un síndrome de Horner? El síndrome de Panquast. El síndrome de Panquast básicamente se produce por un tumor de tipo pulmonar, ¿no? Básicamente cáncer de pulmón, que prolifera en la zona del ápice, ¿no? Como vemos en la parte de acá. Es un tumor en el vértice pulmonar, es la extensión del tumor en el vértice pulmonar que obviamente va a comprimir ese ganglio estrellado, ¿no? Y te lleva, por ejemplo, al síndrome de Horner que ya les he explicado en la parte de acá, ¿ya? Pero adicionalmente el síndrome de Panquast
lleva a lo que es dolor torácico, ¿no? Porque imagínense, si esa masa está ahí comprimiendo esa zona, también te puede dar un síndrome de vena cava superior, que es lo que hemos explicado en la parte de acá, y por eso decimos que el carcinoma pulmonar es la principal causa del síndrome de vena cava superior, ¿ya? Y también puede haber dolor en la cara, ¿ya? Cubital del antebrazo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Luego tenemos lo que es el mediastino anterior. El mediastino anterior, yo ver radio, o diagnóstico por imágenes, me dijeron que había 4 causas por las cuales hay o sea, 4 cosas que podría ocurrir en el mediastino anterior como tal. Y todas comenzaban con T, excepto el linfoma. Por eso le pongo 4, de 4 Ts. Compromiso de medicina anterior puede ser por un timoma. ¿Qué quiere decir esto? Que el timo, ¿no? Eh, ingresa, se agranda, incrementa su tamaño, ¿no? Y comprime, genera compresión en esa zona. Esto puede ser ocurrido o puede generarse por miastenia gravis, ¿ya? Miastenia gravis. La segunda razón puede ser por un linfoma. Este tiene L, pero ya, considérenlo como T, linfoma. Es lo más frecuente, las 4 Cs es lo más frecuente, ¿no? Y va a generar masas en el mediastino, ¿sí? Sobre todo afecta tercera, cuarta década de vida y síntomas sistémicos y locales. Luego también tienes el tumor de células germinales, que también es frecuente y también genera masas, o sea, se genera clínica de masa y eso básicamente genera compresión, dolor, tos, ¿no? Porque no comprime, ¿no? La vía respiratoria, si llega a comprimir, o es muy, muy grande la masa, comprime lo que es la vía del aparato digestivo, también va a generar disfagia, ¿no? Y tumor de células germinales más frecuentes es el tipo teratoma, por eso es el segundo T, de teratoma, ¿ya? Y la otra T es de tiroides, que es infrecuente y que puede ocurrir a cualquier edad. ¿Recuerdan del signo de Pemberton? Que era cuando el paciente se ponía todo rojo porque la tiroides estaba en la parte del mediastino, ¿sí? Ya. A eso hace referencia, ¿no? Cuando la tiroides no está donde debería estar y crece a nivel mediastinal y tenemos el signo de Pemberton, ¿sí? Ya. A eso hace referencia. Por otra parte, cuando tenemos problemas en mediastino medio, puede ser por una hernia hiatal, que es muy común, igual que un cáncer metastásico en el mismo mediastino, el linfoma, que sigue estando también, como tenemos ganglios, tanto parte anterior como parte media, también puede afectar ahí el linfoma. El aneurisma aórtico también lo podemos ver ahí. Solamente puede ser lo más frecuente, muchachos. Em, Y bueno, en la hernia hiatal, ¿qué es lo que yo voy a ver? Por ejemplo, si pido una placa, un nivel hidroaéreo, ¿no? Porque es cuando la parte del estómago asciende, ¿no? Y se ve que en la parte del tórax ves como una burbujita, ya. Eso es una hernia, ¿ya? Hernia hiatal. Puede ser más común en ancianos. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mediastino posterior, ¿no? Que más que nada tiene que ver con tumores neurogénicos, que puede ser neurofibroma, neurosarcoma, y hay cosas un poquito más raras, ya que puede estar a cualquier edad y ya. Ya, muchachos, eso sería todo en relación al día de hoy. Si tienen alguna duda, me avisan, ahorita les voy a compartir el pasito. Ya. Si no pueden abrir el pasito, me escriben para yo enviárselos por el WhatsApp.
Sí, pero ya les acabo de enviar en el chat del Teams. Sí, a ver, voy a dar 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos a las 11:40. Ya, pues cerremos el pase.
Tengo 13 respuestas aún. Voy a dar 2 minutos y empezamos con la resolución. Y bueno, para los que se quieren quedar, vamos a revisar la resolución del pasito 2, ¿no? Pero de ahí son libres, no se preocupen. No se preocupen. Para no hacerlo más largo, esta clase ha sido más cortita. De ahí pasamos a cardio y tienen sus exámenes. Un cardio 3 semanas. Ya, 2 minutos más.